buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes para compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y me siento contento de poder compartir como día a día entre lunes, martes y jueves, por lo menos 3 devocionales que puedan ayudar a usted en su vida personal a crecer espiritualmente. Hoy quiero llevarle a Lucas capítulo 3 en el versículo 8 y mediten estas palabras que dicen: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios, aún de estas piedras, mire lo que dice, levantar hijos a Abraham. Yo quiero hablarles en este devocional, hermanos, de levantando hijos de piedras. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, bendice tu palabra y pido, Señor, tu bendición especial sobre lo que estamos meditando el día de hoy a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, usted sabe que mi reto para usted es que si usted no está teniendo una vida devocional práctica donde usted pueda crecer, madurar y aprender de la palabra del Señor, usted puede el día de hoy hacer una pausa, ir a su Biblia y meditar en versículo a versículo de la Biblia con 3 capítulos diarios, 4 el domingo. Y usted en un año podrá leer su Biblia de pasta a pasta. Al pensar en esta profundidad de declaraciones que Juan el Bautista hizo al pueblo de Israel, nos lleva a meditar, hermanos, en el hecho de que cuando Juan el Bautista les dijo que podía levantar hijos de estas piedras, estaban ligadas al pensamiento de lo que Juan estaba confrontando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, creían que eran como la clase a la que nadie podía acercárseles en su estatus de hijos de Abraham, yo decía bromeando el devocional pasado, con su propio pedigrí de su linaje, y se olvidaron de las cosas que realmente eran esenciales para ellos como pueblo de Israel. Uno de los errores grandes, hermanos, que se pueden llegar a cometer en la vida cristiana es hablar tanto de nuestro pasado que nos olvidamos de nuestro presente. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos decían: somos hijos de Abraham. Y les dijo: no me digan esas palabras, Juan el Bautista, porque aún de las mismas piedras Dios puede levantarle hijos a Abraham. La confrontación de Juan, hermanos, hacia el pueblo de Israel, les llevó, hermanos, a descubrirse ante ese poderoso mensaje en suficientes palabras contundentes, que les dijo: si ustedes piensan que son hijos de Abraham, y mire la comparación, les quiero decir que si Dios quisiera hijos, levantaría hijos aún de estas mismas piedras. Y porque él era consciente de que mucho del pueblo de Israel no estaba haciendo ningún tipo de frutos de arrepentimiento en su vida. Que por cierto, hermanos, cuando encontramos esta palabra "hacer frutos dignos de arrepentimiento", es un imperativo activo en el idioma original que nos habla de que el arrepentimiento es constante aún en la vida del cristiano. Lo que Juan le estaba diciendo al pueblo de Israel, hermanos, era exigirles al pueblo de Israel, hermanos, un cambio radical en su manera de vivir, en su manera de actuar, su manera de comportarse. Les estaba hablando, hermanos, en verdad, de lo que a cada uno de nosotros nos toca vivir en el diario de nuestro andar cotidiano como creyentes y de cómo vemos la vida cristiana. Cuando les dijo: yo puedo levantar hijos de estas piedras a Abraham, les estaba diciendo su manera de ver la vida cristiana o su manera de ver la religiosidad no es tan importante como la práctica de la verdad que ellos decían creer, que no les estaba dominando de manera entera en su vida cotidiana. Él los llevó básicamente al punto de que Dios podía levantar hijos de piedras. Y era una clara descripción para mí de la profecía, ¿verdad? Del aparecimiento de la iglesia, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Él es la roca que los edificadores desecharon, Él ha venido a ser la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Noten conmigo Lucas capítulo 2 en el versículo 5, donde dice: todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados,
y los caminos ásperos allanados. Mire lo que dice: aparejad los caminos del Señor, en el versículo 4. Dice: haced derechas sus sendas. Digo esto porque el propio apóstol Pedro dijo estas palabras, hablando también en Primera de Pedro capítulo 2, diciendo, ¿verdad?, acercándonos a él como piedras vivas, ¿verdad?, edificando una casa espiritual, en capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces, cuando le dijo a Juan el Bautista, Abraham, que él podía levantar hijos de estas piedras, les dijo básicamente, hermanos, un juego de palabras que en el idioma original bien vale la pena que nosotros tomemos en cuenta el día de hoy. La palabra hijos, hermanos, en el idioma original es banaya, y piedras es abnaya, básicamente aludiendo a la profecía del libro de Isaías capítulo 50, y diciéndoles, ¿verdad?, en verdad, de que el Señor, dado que el pueblo de Israel no iba a responder, hermanos, siendo el pueblo escogido por Dios para anunciar y proclamar las verdades del Señor, terminó usando a un pueblo que no era su pueblo, edificando una nación y a un pueblo a través de la iglesia que no era su intención en forma inicial utilizar para impactar a esta sociedad. No se nos debe de olvidar, hermanos, que cuando Dios le dijo a través de los labios de Juan el Bautista al pueblo de Israel que Dios puede levantar hijos de estas piedras, somos nosotros esas piedras vivas, edificando en la piedra angular que es Cristo Jesús, hermanos. Y se nos dice que la razón fundamental por la que el Señor nos ha dejado sobre esta tierra es por eso, para edificar. El pueblo de Israel llegó a olvidarse de ello, se llegó a olvidar de que estaban para edificar, para tocar a otros, y se habían olvidado de su propósito de ser sobre esta tierra. Por eso creo, hermanos, que no debemos, primero que todo, juzgar al pueblo de Israel de forma negativa. Cometieron y todavía lo siguen haciendo, errores, rechazando al verdadero Mesías, que es al Señor Jesús, y se olvidaron del deber de edificar y de tocar a otros. Y aquí está la verdad para este devocional, hermanos, en este día. No se nos debe de olvidar, hermanos, que somos piedras vivas y que estamos para edificar, que estamos para tocar, que estamos para alcanzar, que estamos para llegar con el mensaje del Evangelio a otros. El deber del cristiano es edificar, hermanos, una iglesia para la gloria de su nombre. Yo creo, hermanos, que a través de tocar vidas, a través de tocar corazones, a través de vivir haciendo la voluntad de Dios, a través, hermanos, de que Dios tenga a través de nosotros, podríamos decir, hijos obedientes, que están listos para cumplir el plan y la voluntad del Señor y cumplirla perfectamente a cabalidad. Eso podrá ser de nosotros como creyentes, esa clase de creyentes que terminan tocando e impactando la vida de otros. Querido hermano, al decirle Dios al pueblo de Israel en labios de Juan el Bautista que Dios podía levantar hijos de estas piedras, les estaba confrontando de su desobediencia. Les estaba demostrando la rebeldía con el cual el pueblo había llegado a vivir, y nos coloca a nosotros en nuestra vida como cristianos la invitación, el reto, la determinación en nuestras vidas de poder decirle al Señor: Señor, aunque si bien es cierto Dios levantó hijos de estas piedras, yo soy parte de una iglesia que debe de anunciar, que debe de proclamar, que debe de decir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos aquí, hermanos, para hacer lo que queremos. En verdad no somos turistas en esta tierra. Hemos sido dejados como sal, como luz, que toque, que impacte, que llegue, que se manifieste de tal forma, hermanos, que esa oportunidad que Dios nos levantar hijos de las piedras gentiles, podamos nosotros, hermanos, en nuestra vida para cumplir su plan. Yo espero que usted no sea deliberado. Yo espero que usted no sea desobediente al plan de Dios y que entienda que tal como hubo un rechazo para el pueblo de Israel, hermanos, de levantar hijos de esas piedras, de gentiles, de una nación que no era su pueblo,
nosotros podamos llegar a este devocional, hermanos, a esta conclusión. Si el Señor me está hablando a través de su palabra, si el Señor me está hablando a mí a través de su siervo, si el Señor me está hablando a mí a través de los sermones y de los estudios de la palabra del Señor, yo debo de reaccionar a favor de ser una piedra viva, edificando una casa para la honra y la gloria de su bendito nombre. No puedo ser deliberado, no puedo ser desobediente, no puedo ser rebelde, no puedo omitir el plan del Señor en mi vida, porque creo que como sucedió con el pueblo de Israel, puede suceder con nosotros. Si yo no estoy dispuesto, terminará usando a alguien más con fines y propósitos específicos en su vida, porque nos negamos a no cumplir, a no realizar, a no determinar en mi vida el plan de Dios en mi vida como hijo suyo que yo soy en esta tierra. Tenemos un propósito, hermanos, en esta tierra. Y Pablo dice, hermanos, en 2 Corintios 5:20, hermanos, dado que somos piedras vivas, edificando sobre una casa espiritual, hermanos. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:20 estas palabras: somos embajadores en nombre de Cristo. Mire lo que dice aquí: como si Dios rogase por medio nuestro. Y si os reconciliaos en nombre de Cristo, mire, reconciliaos con Dios. Aquí hay dos avenidas. Una, reconcíliese con el Señor. Para poder reconciliar a este mundo, hermanos, que ha tomado la decisión de enemistarse contra el Dios santo, bueno y amante de esta creación, que quiere llegar, tocar y alcanzar las vidas de otros. Qué tragedia, hermanos, que Juan el Bautista haya tenido que decirle a un pueblo que tuvo oportunidades y privilegios únicos, de decirles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: miren, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios, mire, aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Yo no quiero rechazar el plan de Dios para mi vida. Yo quiero poderle decir el día de hoy al Señor, y espero que usted también en este inicio de semana, poderle decir como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Voy a cumplir tu plan perfecto mientras me encuentro de este lado del cielo. No voy a omitirlo, no voy a desobedecerlo, porque, Señor, entiendo que tú puedes levantar hijos de otras personas, deshaciéndonos esas oportunidades que nosotros pudimos haber tenido en nuestra vida para cumplir y desarrollar el plan del Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser esos hijos, esas piedras listas a proclamar y anunciar el plan del Señor a aquellos que no le conocen. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos invita a ser esas piedras que responden haciendo tu voluntad, edificando una casa espiritual para la gloria y honra de tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.